Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te proponemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa. Yo soy Pablo Martín Fernández. Y bueno, Martu, estamos iniciando la 4ª temporada del podcast en un contexto extraordinario, diría. Completamente extraordinario. Bienvenidos a todos los oyentes a la 4ª temporada. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente. Les contamos que estamos alcanzando casi los 750.000 escuchas del podcast. Mucha gente. Sí, muchas gracias por estar ahí. Están desde todos los rincones del mundo, de los países realmente más inhóspitos. Estamos felices de poder fabricar tiempo mucho más allá de lo que ha sido Latinoamérica. Sabemos que hay oyentes en España, en Canadá. Bueno, bienvenidos a todos. Arranca una 4ª temporada muy particular. Uh-huh. De hecho, esta grabación todavía no tenía fecha y con Pablo y con todo el equipo dijimos, es momento de correr, es momento de armar algo, queremos estar con nuestra comunidad para pensar juntos al trabajo remoto. Y es desde ahí que vamos a estrenar esta nueva temporada. Vamos a proponerles una trilogía de podcast. Por supuesto que la temporada después va a continuar, ya veremos qué nos va dictando el mundo. Pero en principio este va a ser el primer episodio de 3 que están conectados entre sí, Pabli, y vamos a intentar darles distintas dimensiones que tenemos que pensar juntos para tener un trabajo remoto productivo y con bienestar. Sí, esto se da obviamente en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, coronavirus, pero creemos que también les va a servir si escuchás esto, ojalá cuando todo esté resuelto y para bien. La verdad que el apuro que tuvimos con Martu tiene que ver con que creemos que hay muchísima gente que va a trabajar en su casa por primera vez, porque hoy muchos gobiernos están llamando a eso. Y la verdad que es un desafío, y nosotros venimos haciéndolo hace mucho tiempo, Martu 100%, y yo una partecita de mi tiempo. Sí, no se olviden que Pablo es el fundador también de homeoffice.com, ya se los recomiendo. Entren a homeofficeconj.com, ahí van a poder encontrar muchísima información de cómo trabajan las personas que trabajan desde su casa. Los dos tenemos casi 2 décadas de experiencia, o 100% o 50% de trabajo remoto, y es desde ahí. Y como siempre con entrevistas, con información, con tendencias y con papers que vamos a comunicar y que vamos a contarles las mejores maneras de pensar al trabajo remoto. Y les decíamos con Pablo al comienzo que vamos a hacerlo desde 3 dimensiones. Bien. El trabajo remoto es mucho más que elegir un micrófono. Mucho más que sacarse el pijama. El trabajo remoto requiere una filosofía y un marco de trabajo. Requiere pensar qué es el home office, qué es esto de no trabajar en un lugar con mis compañeros, y también la tecnología, una aliada que vamos a ir descubriendo también para ver qué herramientas nos facilitan este trabajo. Sí, así que el primer episodio en este que estamos hablando ahora, te vamos a dar un poco el marco, el contexto de esto de trabajar desde casa. En el segundo te vamos a hablar de unas cosas un poquito más duras, de técnicas, herramientas, etcétera. Y en el tercero vamos a hablar de la filosofía, ¿no? Detrás de trabajar en casa. Como decíamos antes, muchos quizás se encuentran ahora con esto y no saben qué hacer. No es una ciencia, pero tiene bastante un arte. Sí. Entonces hay que engancharle la mano. Y por las dudas, sepan que también el que llega por este episodio, que alguien se lo pasó, sepan que hubo en las temporadas anteriores algunas cosas que les pueden venir muy bien. Sí, de hecho creo que tenemos un capítulo tenemos un capítulo de específico home office, sobre ¿no? Exactamente. Sí, son 3 temporadas que tenés para atrás, vas a tener más tiempo en casa, así que si querés mejorar tu productividad, cómo manejar tus horas, foco, urgencias, tiempo, podés ir a las temporadas anteriores. Y bueno, arrancamos con los contenidos de este primer episodio, y les decíamos que son 3 dimensiones y que hoy vamos a hablar de el home office en 360. ¿Qué hay que pensar a la hora de trabajar lejos de la oficina, lejos del negocio y quizás desde tu casa? Porque es verdad que hay que restringir, no te recomendamos mucho ir a bares. No. Si vos podés trabajar en casa y tenés una conexión, ya vamos a hablar de la tecnología, mejor hacerlo en casa. Pero Pablo, hay distintas dimensiones para pensar el home office. Exacto. Podemos pensar el espacio físico. ¿Cuál es la cabeza que tenemos que ponerle a esto? Podríamos hablar de un espacio psicológico, cómo tenemos que pensar este trabajo.
Y algo fundamental en lo que hacemos mucho hincapié en la fábrica de tiempo, que son los acuerdos entre los humanos. Sí, si no te vas a encontrar con... Quizás al principio te tentase, voy a trabajar en casa, va a ser todo... va a funcionar todo. No, te vas a encontrar con que si no haces acuerdos, sobre todo aprovechando estos primeros días, te vas a encontrar con sorpresas después, o que alguien entendió una cosa y vos entendiste otra. Y a distancia todo cuesta a veces un poquito más en este tema de las comunicaciones. Entonces... ser claro en las comunicaciones es clave, sí, para la redundancia. Entonces te insistimos con que hagas esos acuerdos con la gente que trabaja. Las palabras mágicas para el trabajo remoto son compromiso y confianza. No tienen que ver, como verás, con la tecnología, pero sí tienen que ver con una actitud ante el trabajo remoto. Compromiso y confianza, y en el próximo episodio de Filosofía del Trabajo Remoto vamos a hacer hincapié en eso. Pero cuando empieces a pensar tu laburo en casa, tiene que haber un bienestar, tiene que haber breaks, descansos, tiene que haber ejercicio físico, tiene que haber una higiene pensada. ¿Cómo voy a hacer? Me voy a lavar las manos cuántas veces. Tiene que haber una alimentación balanceada, tiene que haber ocio. Vos sabés, Pablo, que cuando trabajamos en casa se desdibujan los bordes entre el trabajo y el descanso y la vida personal. Los límites son un poco claros. Exactamente, los horarios. Así que trata de trabajar en tus rutinas. No dejes que pasen muchos días sin armarte un pequeño horario. Júntate con las personas con las que vivas. O si vivís solo, hacelo vos. Armate una planificación y poné horarios. Los hábitos para el trabajo remoto son muy necesarios. Realmente no podemos arrancar todos los días de manera distinta, decir, bueno, hoy ni me baño, hoy hago con pijama, hoy no hago el ejercicio físico, me atornillo a la silla porque hay mucho trabajo. Bueno, esa es la receta para que las cosas salgan mal. Te recomendamos armar... acordate lo que te contamos de hábitos en las temporadas anteriores, muy que cuesta importante. mucho adquirir un hábito, cuesta mucho. No te pongas mal si intentás 2-3 veces las cosas y decís, mira, yo planifiqué, pero mi bebé está llorando. Yo planifiqué, pero tengo que cocinar y antes no cocinaba, porque, bueno, va a haber mucho aprendizaje en las primeras semanas de trabajo remoto. Por eso es muy importante que te permitas ensayar, probar y quedarte solo con lo que te sirva. Empecemos con el espacio físico, ¿no? Esta idea de trabajo en casa, trabajo en pantuflas, en la cama. Bueno, podés hacerlo, pero no es lo ideal. En general, cuando uno habla con gente que trabaja 100% en la casa, como Martu, por caso, se da cuenta que en general tenés que tener un escritorio, un lugar. Quizás en el medio de este contexto no te armes un escritorio, no vayas a comprar un escritorio, pero sí encontrar un lugar en el cual puedas trabajar enfocado. Porque es muy difícil, sobre todo si vivís en familia o vivís con amigos, que sientan que estás trabajando, porque en realidad estás en el mismo lugar con la misma computadora en la cual, no sé, mirás videos de YouTube. Totalmente. Entonces, ¿dónde está el límite entre, estoy trabajando y me estoy divirtiendo? Entonces, crear un espacio cómodo, fíjate cuál es la mejor silla que tenés. Si tenés una platita de más, quizás comprate una cómoda. Sí, y ya para el mediano plazo lo puedes ir pensando, ¿no? No porque esto vaya a durar para siempre, pero quizás el trabajo remoto sabemos que es una tendencia global que crece. Entonces, probá la silla y decir, che, ¿estoy bien acá? ¿O puedo ir pensando en una inversión en el mediano y en el largo plazo que me haga sentirme cómodo? Lo mismo con cómo pones las manos, cómo está tu computadora, ¿usás soporte o no? Hay muchas personas que hacen trabajo remoto que usan un soporte para levantar la compu, ¿no? La compu, que es en general son notebooks ahora, entonces las Claro. compus te quedan sino muy abajo. Hay unos soportes, algunos muy baratos de madera y otros muy top, en los cuales te queda el monitor a la altura de la vista. Hay gente que se arma un dock, se llama, con lo cual tiene un teclado típico, llega y enchufa la notebook. Hay de todo. Sí. Lo que un poco te proponemos, como hacemos siempre en la fábrica, en cómo fabricar tiempo, es pensá un segundo cómo querés trabajar. Claro, explorá lo que te sirve a vos. Exacto. No busques recetas. No. Si vas a Instagram o a Pinterest y ves el mejor trabajo remoto, no hace falta que tengas lucecitas de colores. Hace falta que sí tengas luz natural en lo posible. Sí. Y si no la tenés, que salgas de tu escritorio y cada tanto te airees. Diego Golombek hablaba estos días sobre la importancia de salir al sol en las épocas de trabajo remoto. No te quedes realmente recluido, porque necesitamos, para tener un bienestar, el aire, el sol, que también sea parte de nuestro trabajo remoto. Así que haya plantas, que haya luz solar.
todo colabora en generar un bienestar en el espacio físico que uses. Sí, una cosa de eso, hasta ahora, al menos en Argentina, no estamos recluidos. Estamos hablando si estamos no recluidos, ¿no? Claro. Y si no, si tienes un balconcito, salí al sol, aunque sea. Sí, aunque sea un patiecito o lo que sea, pero que realmente tengas un contacto con la luz física. Es importante el orden, quizás recuerdes Muy de otros importante, episodios lo dijimos. anteriores. El orden externo impacta en el orden interno. Entonces, si bien no es recomendable que estés 3 horas ordenando tu escritorio, Procrastinar no. claro, generar un escritorio que te genere un bienestar, que haya cierto orden, que tengas un orden a la vista, va a hacer que vos te puedas ordenar mejor a la hora de trabajar en casa. Realmente, si estás viendo dónde apoyar la computadora porque están las cáscaras de banana de ayer, no es deseable. No. Tratar realmente de decir, bueno, acá me voy a sentar, tiene que ser un espacio en el que me sienta cómodo, y eso desde lo físico. Anda explorando qué necesitas. Ya en el próximo capítulo te vamos a contar sobre quizás cómo tienen que ser los auriculares, cómo tienen que ser las herramientas, pero el espacio físico no lo subestimes. Esto es lo que queremos contarte. No es lo mismo. Y si te tentás un ratito y te llevas la compu un rato a la cama, puede ser, pero es tiempo de ganar nuevos hábitos, así que te recomendamos quizás vestirte. Pegarte una ducha, si te solías bañar para salir a la oficina, a la mañana, hacelo ahora. Ojo, porque quizás dicen, ay chicos, obvio que me baño, pero hemos leído mucho sobre los expertos en productividad y trabajo remoto a nivel global, que dicen, ojo porque te olvidás, ojo porque no comes. Quizás comes 2 o 3 veces y el almuerzo se vuelve algo repetitivo cada 2 horas. Todas estas cosas te vas a encontrar descubriéndote de una manera nueva en el trabajo remoto si es que no lo estabas haciendo. Así que procurá arrancar con una rutina parecida a la que harías si te fueses a trabajar a la oficina o algún lugar. Sí, de entrada tenés el plus de que no te tenés que mover, con lo cual ahí ya te ahorraste un montón de tiempo. Hay gente que viaja de mínima 1 hora, hay gente que viaja 2, hay gente que viaja 3. Entonces pensá que eso ya lo ganaste. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Tomalo como la zanahoria para aprender estas cosas nuevas. Si hablamos del espacio psicológico, Martu. Bueno, acá hay que tener una cabeza para el trabajo remoto. Muchos dicen que maduramos mucho a la hora de trabajar remoto y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque quizás hay menos control, hay menos vigilancia, también hay menos distracciones, también hay menos charlas de pasillo y la ansiedad juega, sobre todo en este contexto, y esto de decir, bueno, lo hago más tarde, total, no hay nadie mirando. Se requiere mucha voluntad y muchas decisiones. Y lo que te decíamos al comienzo del capítulo, un compromiso y una responsabilidad. Todo gran poder requiere, ¿no? Una responsabilidad. Entonces, los acuerdos y cómo vamos a trabajar también van a ser importantes. Y el espacio psicológico tiene que ver con esto. Estoy aprendiendo, puedo errar, voy a intentar que es lo mejor, pero vas a tener que tener una responsabilidad quizás mayor que la que tenés cuando no estás en casa y no hay alguien diciéndote cómo hacer las cosas. Así que acá es conocerse un poco más y tomar decisiones y yo diría que animarse a corregir durante toda la semana y compartir con tu equipo, con tu familia, qué es lo que sale mejor. Sí, y relacionado con eso es el pasito siguiente, estos acuerdos. Qué importante. Sí, insistimos mucho porque conocemos muchos casos de malos entendidos que se podrían haber resuelto simplemente con ponerse de acuerdo al principio. Sí. ¿A qué me refiero? O sea, cuando, sobre todo en esta situación, va a haber un montón de gente que pasa de trabajar a línea de vista, es decir, che, Pablo, te pido tal cosa, a mandar un chat, a hacer una llamada, a mandar un audio. Entonces, esto ya lo hablamos en el podcast, pero tenés que hacer acuerdos. Y quizás en este contexto reforzar lo que siempre te decimos de por dónde algo es urgente, por dónde algo puede esperar. Exacto. Porque, como decía Martu antes, tiene mucho que ver con la confianza esto. Entonces, quizás vos sos de los que tiene confianza con su jefe y su equipo, pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿cómo lográs ser visto como alguien que está laburando aunque esté a distancia? Eso es un desafío gigante y ojalá tu jefe arme el contexto para que vos simplemente tengas que seguir algunas reglas, pero si no, o si sos jefe, trata de dar reglas claras o pedir reglas claras. Sí. ¿Por dónde me vas a llamar cuando algo es urgente? Sí. Generemos un canal específico para eso. ¿Cada cuánto hacemos check-in? ¿Qué herramientas usamos? Bueno, todo eso también lo vamos a ver en los próximos 2 episodios, pero es central. Me parece muy importante quizás en esta oportunidad tenerlo por escrito y que todos puedan ir a un lugar a buscarlo, ¿no? Que ya no sea lo que dijo tal, no, andá y cuáles son los acuerdos de trabajo remoto, que todos volvamos a un lugar que sea fuente de información
clara. En casa también son muy importantes los acuerdos. Se acaba de anunciar que 2 semanas los chicos van a estar sin ir a las clases, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer con los chicos? ¿Qué acuerdos vamos a tener? A mí me pasó ayer que estaba tratando de tener una videocall y el nene estaba con la Play y el ancho de banda se estaba yendo por ahí y tuvimos que hablar, y tuvimos que acordar, y tuvimos que realmente mostrar cuál es la realidad de todos. Entonces, siéntense, usen un tiempo para los acuerdos porque les va a multiplicar las horas. Tener un buen acuerdo con la pareja, con el que vivas, con los hijos. Es verdad que los hijos chiquitos entienden menos. Obvio. Y tenés que generar también un pedido de ayuda, acuerdos de, mira, en 15 minutos, hijo, termino de hacer esta call y voy a jugar con vos. Bueno, vas a tener que también redescubrir un montón de maneras de trabajar. Hay opciones digitales para hacerlo, pero los acuerdos son la base de la productividad del trabajo remoto. Después la tecnología, los espacios, los vas a ir ensayando y mejorando, pero los acuerdos entre los humanos y las personas, las conversaciones que generan un espacio de bienestar son la clave. Hablamos de esto con un especialista en trabajo remoto. Sí, estuvimos hablando con Guillermo de Workana, y Guillermo tiene al equipo en todo Iberoamérica. Casi el 80% de su plantilla trabaja de manera remota y aprendimos muchísimo con él sobre cómo hay que trabajar. Guillermo Brachiaforte es el fundador de Workana. Es una plataforma de trabajo freelance online, si no la conocen. Y estuvimos hablando con él de cuáles son las dimensiones que debemos tener a la hora de prepararnos para un trabajo remoto o de home office. Y esto es lo que nos dijo al respecto. Las dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar desde casa o remotos son bastante simples y son parecidas a lo que deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos en la oficina. Tenemos que encontrar un lugar para poder ser productivos, en definitiva. Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos que encontrar un lugar separado, tenemos que encontrar un lugar donde podamos desarrollarnos, pensar tranquilos, y eso va a depender a veces de cómo somos nosotros, o sea, qué necesitamos nosotros para poder concentrarnos, y somos todos distintos. Lo importante acá es tener un autoconocimiento bastante alto de qué cosas nos distraen, qué cosas nos ayudan a estar mejor, más concentrados, si a mí la música me ayuda a concentrarme más y enfocarme, o si tal vez necesito hacerlo de manera diferente. Tenemos claro qué cosas nos ayudan a ser productivos en casa. Es una forma definitiva de madurar, de dejar tener ese lugar que es la oficina, donde nos ponen ciertas reglas y nos dicen cómo tenemos que trabajar. Lo bueno del trabajo remoto es que nosotros elegimos la manera y probablemente una vez que nos conozcamos un poquito más, encontramos mejores formas de hacerlo. Tener, en mi caso, un lugar separado, una computadora donde tengo 2 monitores que me ayuda a ser más productivo, tener algunos auriculares que bloqueen un poco el sonido que pueda haber en mi casa y tal vez poner un poco de música del tipo que me ayuda a ser más productivo, o tal vez un sonido gris, ese tipo de ruido que nos ayuda tal vez a olvidarnos de lo que hay a nuestro alrededor y enfocarnos en el trabajo. Y yendo a lo más práctico, ¿qué es lo que vos tenés en cuenta a la hora de preparar un espacio de home office con el mayor bienestar posible? Yendo a lo más práctico de todo, lo importante es tener una computadora que funcione muy bien, una conexión a internet que sea bastante segura, que sea rápida, lo suficiente como para que podamos ser productivos y que no haya demoras que nos provoquen que todo sea más lento. El tener un buen headset y un buen micrófono y una buena cámara para cuando tengamos que tener llamados con nuestros colegas o con clientes. Todo eso nos va a ayudar a ser más productivos. Y además que desde la empresa nos hayan dado el lugar y las herramientas para poder hacer el trabajo sin necesidad de que haya trabas que nos dejen fuera de hacerlo. Entonces tener herramientas como Slack, como Asana, como Gmail, todo eso nos va a ayudar a trabajar mejor. Bueno, sin dudas, está bueno siempre escuchar a alguien que hace años que está haciendo trabajo remoto. Si vos estás escuchando el podcast y decís, ay chicos, menos mal que voy a poder tener aliados en esto. Sabé que hay una comunidad global que trabaja de manera remota. Hay cosas que van a tener que cambiar. Sí. Reaprender hábitos, que es más difícil que aprenderlos, también te lo hemos contado en más de una oportunidad, pero puede ser un gran espacio de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? También. Sí, es probable, como decíamos antes, que no es probable, es un hecho. Cada vez hay más trabajo remoto, con lo cual un poquito más de consejo de amigo. Aprovecha esto para aprender cosas que quizás te vienen bien en unos años, ¿no? Y si te quedaste enganchado, primero escuchá los episodios anteriores y busca algún colega que ya haya pasado por esto. Siempre recomendamos esto,
quizás lo tenés que hacer por videoconferencia, pero habla con él o con ella y fíjate cuáles fueron sus desafíos cuando empezó a hacer esto, empezó a trabajar remoto, porque hay mucha gente que ya tiene varios años de recorrido. Así es, y este es el episodio 1 de una trilogía que estamos proponiéndote desde Cómo Fabricar Tiempo. Hablamos del home office, de cómo hay que pensarlo en 360. En el próximo episodio hablaremos de herramientas técnicas para ayudarte y en el tercero también hablaremos de la filosofía del trabajo remoto. ¿Existe eso? Sí, existe. Vamos a contarles también de qué se trata. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te proponemos que si invertís 20 minutos, vas a multiplicar horas para hacer más de eso que te gusta. Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.